Cuando tenemos campos de texto en los cuales el contenido es más grande que ese campo, o sea, no cabe completamente, vamos a ver que lo que ocurre es que desborda hacia abajo. De ese modo, pues podemos ver que haciendo clic y arrastrando podemos movernos por ese campo de texto. Sin embargo, la forma lógica de hacerlo no va a ser esta, sino poniendo unos botones de scroll. Para modificar el scroll en un campo de texto, vamos a utilizar la propiedad scroll. Si es el horizontal es el scroll H y si es el vertical es el scroll V. En nuestro caso voy a utilizar ese scroll V. Si yo añadiese un ACV Listener a un botón y le asociase una función que me cambiase, por ejemplo, este scroll V haciendo que se sumase de uno en uno, lo que conseguiría es que cada vez que hiciese clic, ese campo de texto iría moviendo el scroll. Sin embargo, lo que se espera es que cuando se hace clic sobre un botón en concreto, de los de scroll, se mueva permanentemente mientras no sueltes. Así que para ello lo que voy a necesitar no es solamente el que en un evento determinado se cambie el scroll, sino que voy a necesitar que eso se esté ejecutando permanentemente. En este ejemplo en concreto tengo un campo de texto TextField al que añado un texto HTML que es bastante más grande que el campo. Por otro lado, he creado dos círculos que son los que me van a servir de botones. Aquí tengo donde creo el primero, up, y el segundo, down. Los coloco para hacer que queden exactamente en la parte de arriba del texto y en la parte de abajo del texto. Lo que hago es ponerles en la posición vertical exacta donde comienza el texto, textfield.i, y el de down, el de la parte de abajo, lo que hago es ponerle en la posición inferior del texto, o sea, la posición vertical más el alto de ese campo de texto. Lo siguiente que hago es añadir ACV Listeners a cada uno de esos botones, uno para cuando aprieto el botón y otro para cuando lo suelto. La idea es precisamente esa, que mientras mantenga pulsado ocurra algo. Cuando pulso se llama al método pulso y cuando suelto llamo al método suelta, tanto en uno como en otro botón. Además de eso, también he creado un timer. Así, donde estoy definiendo las variables, creo esa variable tiempo y la asocio a un lapso de tiempo de 100. Este timer lo voy a utilizar para que mientras tenga el botón pulsado se ejecute ese scroll y cuando suelte lo que hago es parar ese timer. Así que para ello lo que hago también es añadir un addEventListener a ese timer que me llame a la función mueve. Esta función mueve va a ser la que se va a ocupar de mover ese scroll. Con lo cual voy a tener un método pulsa que se va a ejecutar al pulsar, que va a poner en marcha el timer, un método mueve que se va a ocupar de mover el scroll y un método suelta que se va a ocupar de parar este timer. Dentro de pulsa lo que hago es preguntar sobre quién ha sido sobre quién se ha pulsado y en caso de que sea el botón up, lo que hago es decirle que la dirección sea -1. En caso de que sea down, que sea 1. Con esto lo que consigo es controlar la dirección en la que se va a mover el scroll, si hacia arriba o hacia abajo. Como decía, pongo el timer en marcha y mientras esté el timer en marcha lo que hace es modificar esa propiedad scroll v dependiendo de la dirección que he definido previamente, +1 o -1. Cuando suelto el botón, simplemente le digo a ese timer stop, con lo que consigo que se pare. Y el resultado es exactamente el que quería. Vamos a ver que si pulso hacia arriba estando este texto arriba del todo no va a funcionar. Si pulso hacia abajo se va a poner en marcha ese timer y va a hacer el scroll del texto hasta el final y se va a mantener moviéndose mientras esté pulsado. Si por ejemplo cambio el parámetro de timer, si por ejemplo le pongo un 10 en vez de un 100, vamos a ver cómo efectivamente el scroll va a ser bastante más rápido. Así que no solamente podemos controlar el scroll, sino que también podemos controlar la velocidad a la que se produce ese scroll.